Hoy en día, el tercer ojo y los viajes astrales parecen estar en todas partes. Vídeos en YouTube, libros que prometen abrir puertas a otros mundos, tutoriales rápidos que aseguran llevarte más allá de lo visible. Para muchos, el simple hecho de poder ver más allá de la realidad física o viajar a otros planos se ha convertido en una búsqueda constante, un deseo casi obsesivo de lograr lo imposible. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, qué es lo que realmente ocurre cuando intentamos acceder a estas experiencias místicas? Lo que no te dicen cuando te proponen abrir el tercer ojo o realizar un viaje astral es algo fundamental. Estas experiencias no son tan simples ni tan inocentes como parecen. La espiritualidad auténtica nunca ha sido sobre buscar poderes o satisfacer la curiosidad del ego. Es sobre evolución, crecimiento interno, y sobre todo, el mérito y la preparación espiritual necesaria para enfrentarse a lo desconocido. En este episodio, vamos a explorar lo que muchos prefieren ignorar, los peligros, las ilusiones y las trampas del ego en la búsqueda de lo que, en esencia, no es el verdadero crecimiento espiritual. Hablaremos de cómo el mal manejo de estas prácticas puede llevar a experiencias traumáticas, desde la confusión mental hasta problemas graves como la desconexión con la realidad o incluso la esquizofrenia. Pero también, y más importante aún, vamos a hablar de lo que realmente significa avanzar espiritualmente, un camino basado en la pureza, la ética y la conexión interior, más allá de las promesas vacías de poderes. Si alguna vez has sentido curiosidad por el tercer ojo o los viajes astrales, y otros poderes, o si estás en esa búsqueda personal, este episodio es para ti. Aquí, no vamos a enseñarte técnicas rápidas, sino a revelarte lo que nadie te dice sobre lo que significa realmente expandir tu conciencia. Porque, al final, el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. En los últimos años, conceptos como el tercer ojo y los viajes astrales se han convertido en verdaderos fenómenos virales, especialmente en plataformas como YouTube. Nos prometen habilidades extraordinarias que parecen estar al alcance de todos, con simples técnicas rápidas que aseguran llevarnos a otros planos de existencia o permitirnos ver más allá de lo visible. ¿Pero alguna vez te has detenido a preguntarte qué es lo que realmente hay detrás de estas prácticas? Lo que antes pertenecía a las profundidades de antiguas tradiciones espirituales ahora se presenta como algo banal, fácilmente adquirible, y en mayor de los casos, sin la necesidad de una verdadera transformación interna. Vídeos que te enseñan cómo abrir el tercer ojo en minutos, o cómo realizar viajes astrales sin esfuerzo. Suena tentador, ¿verdad? Pero aquí está la verdad incómoda que muchos prefieren ignorar: estas prácticas no son tan simples ni inocuas como parecen. Y sin el trabajo interior adecuado, pueden ser vacías, peligrosas, peor aún, espiritualmente contraproducentes. Entonces, ¿por qué estamos tan obsesionados con obtener poderes o experiencias sobrenaturales? ¿Qué es lo que nos impulsa a buscar más allá de la realidad que tenemos ante nosotros? Quizás es la búsqueda de algo que nos haga sentir especiales, algo que nos diferencie de los demás, algo que alimente nuestro deseo de control y poder. Pero esto no es espiritualidad auténtica, es simplemente otra trampa del ego. Lo que no te dicen al proponerte abrir el tercer ojo o realizar viajes astrales, despertar el Kundalini y otros poderes es que sin la preparación espiritual adecuada, estas experiencias pueden ser no solo vacías, sino peligrosas. No es que estos fenómenos no existan, lo que ocurre es que, cuando son buscados sin un proceso interno profundo, pierden todo su valor espiritual y, peor aún, pueden distorsionar tu camino. Hoy, vamos a desmitificar estas tendencias, explorando qué significa realmente abrirse a nuevas dimensiones de la conciencia. El deseo de abrir el tercer ojo o realizar viajes astrales a menudo surge del mismo lugar, el ego. Es ese yo mental que busca sentir que es especial, que quiere reconocimiento o una sensación de control sobre lo invisible. Pero la búsqueda de poderes o habilidades sobrenaturales no es lo que define el verdadero progreso espiritual. De hecho, en las tradiciones esotéricas más profundas, esto es visto como una trampa peligrosa. ¿Qué significa esto? Que cuando perseguimos estas capacidades, lo hacemos desde un lugar de deseo egoico, no desde un auténtico crecimiento espiritual. Queremos mover objetos con la mente, ver dimensiones ocultas o trascender lo físico, pero rara vez nos preguntamos si esto nos hace mejores personas o si, en el fondo, estamos alimentando nuestro ego.
Este impulso por obtener poder no es más que una construcción mental, una ilusión que nos hace sentir que avanzamos cuando en realidad estamos estancados en lo superficial. Las tradiciones espirituales auténticas, desde el esoterismo occidental hasta las enseñanzas orientales, nos recuerdan que los poderes psíquicos o místicos no son el fin en sí mismos. Son, en todo caso, subproductos de un verdadero desarrollo espiritual, y muchos grandes maestros incluso advierten sobre los peligros de distraerse con ellos. Al final, estos fenómenos no son pruebas de un avance espiritual, sino señales que pueden llevarnos a perder el rumbo. ¿Para qué mover un lápiz con la mente cuando puedes moverlo con la mano? Es un buen ejemplo de cómo el poder por sí solo no tiene un valor intrínseco. Los poderes psíquicos no definen tu crecimiento espiritual. Y, paradójicamente, la búsqueda de estos poderes solo alimenta una construcción mental, el ego. Porque al final del día, el verdadero trabajo espiritual no se mide en lo que puedes hacer con tu mente, sino en lo que puedes transformar dentro de ti. Es por eso que es tan importante recordar que la espiritualidad verdadera no busca poderes. Busca pureza, ética, y un desarrollo interior que se refleja en nuestra capacidad de ser más compasivos, más humildes y más alineados con la verdadera esencia de la vida. El poder, en este contexto, no es el objetivo. Y si lo convertimos en tal, nos desviamos del verdadero camino. En muchas de las tradiciones espirituales auténticas, hay un principio que rara vez se menciona en la popularización moderna del tercer ojo y los viajes astrales, el mérito espiritual. A diferencia de lo que nos dicen las técnicas rápidas, la verdadera apertura a niveles superiores de conciencia, como ver a través del tercer ojo o experimentar viajes astrales, no ocurre simplemente porque lo deseemos o sigamos ciertos pasos. Está profundamente ligada a un proceso de purificación interna y al desarrollo de un mérito espiritual que solo se alcanza a través del trabajo constante sobre uno mismo. El desarrollo espiritual no es una fórmula mágica que puedes ejecutar de la noche a la mañana. No es algo que se pueda activar simplemente con una técnica o una meditación puntual. En realidad, está vinculado con años de trabajo ético, purificación del corazón y el recto actuar. Las enseñanzas esotéricas más profundas coinciden en algo: solo aquellos que han trabajado profundamente en su ética personal, en su moralidad y en su rectitud espiritual logran acceder a estos estados superiores de conciencia de forma segura y genuina. Esto significa que, cuando hablamos de abrir el tercer ojo o realizar un viaje astral, no estamos hablando de poderes que se pueden perseguir activamente, sino de capacidades que surgen como una consecuencia natural de un desarrollo interior verdadero. Como si fueran un reflejo de la purificación interna y del trabajo sobre nuestra esencia. La verdadera espiritualidad implica disciplina. Es un proceso que requiere humildad, la disposición para rectificar los propios errores, y una continua búsqueda de la verdad dentro de uno mismo. No es algo que se haga por simple curiosidad o deseo de poder. El crecimiento espiritual genuino está basado en un compromiso serio con la evolución del espíritu, algo que muchas veces se olvida cuando nos dejamos llevar por la superficialidad de las promesas instantáneas. Este proceso de desarrollo espiritual se refleja en muchas tradiciones. Los antiguos místicos, monjes y sabios no buscaban poderes. Buscaban purificar su espíritu, transformar sus corazones y alinearse con lo divino. Y en este proceso, a menudo, surgían capacidades extraordinarias. Pero estas capacidades nunca fueron el objetivo final, sino el resultado de un camino interior marcado por la pureza y la rectitud. Si no hay una base ética sólida, cualquier habilidad psíquica o poder sobrenatural que logremos desarrollar puede volverse una distorsión. ¿Por qué? Porque el ego sigue presente. El ego busca reconocimiento y satisfacción personal, pero el camino espiritual verdadero requiere la disolución del ego, no su expansión. Solo a través de la purificación interna se puede acceder a una percepción superior sin distorsión ni peligro. Cuando hablamos de desarrollo espiritual, muchas veces la conversación se centra en los poderes psíquicos, la apertura del tercer ojo, los viajes astrales, la telepatía, la telequinesis o el despertar de la Kundalini. Para muchos, estos fenómenos parecen ser el objetivo final, como si fueran el verdadero propósito del crecimiento espiritual. Pero, lo que no siempre se dice es que,
para los grandes maestros místicos de todas las tradiciones, estos poderes son, en el mejor de los casos, distracciones, y en el peor, obstáculos que desvían al buscador de su verdadero camino. Los maestros espirituales más sabios, desde el misticismo oriental hasta el occidental, han advertido sobre el peligro de obsesionarse con estos poderes. No son el propósito del crecimiento espiritual, sino efectos secundarios que pueden surgir, y que incluso pueden convertirse en trampas del ego. Porque, al final, el verdadero propósito de la espiritualidad no tiene nada que ver con mover objetos con la mente, leer pensamientos o experimentar viajes astrales. El verdadero propósito es cómo nos transformamos como seres humanos, cómo amamos, cómo servimos y cómo vivimos en armonía con lo divino. El ego siempre buscará distraernos con metas ilusorias, como la obtención de poderes psíquicos o experiencias místicas espectaculares. Nos hace creer que, si logramos estos fenómenos, hemos alcanzado un nivel superior de espiritualidad. Pero esto es una ilusión. El verdadero trabajo espiritual radica en trascender ese ego, no en alimentarlo. Y para hacerlo, necesitamos alinearnos con valores como el amor, la compasión, la humildad y la pureza de intención. Lo que nos enseñan las tradiciones espirituales más auténticas es que el camino verdadero no se mide por cuántos poderes obtienes, sino por cómo vives tu vida, por tu capacidad de amar, de servir y de vivir de acuerdo con los principios más elevados del bien. Los verdaderos maestros espirituales no se preocupan por mover objetos con la mente, sino por mover corazones con amor, sanar con su compasión y servir a los demás en armonía con lo divino. En el camino espiritual, la humildad es fundamental. Los poderes, si llegan a aparecer, son irrelevantes si no vienen acompañados de una pureza de intención y un corazón humilde. Las verdaderas revelaciones espirituales no se encuentran en la espectacularidad de los fenómenos psíquicos, sino en la sencillez de una vida vivida con amor y con la constante búsqueda de la verdad. En la sencillez y en la pureza de corazón es donde se encuentra la verdadera espiritualidad. El crecimiento espiritual no se mide por los poderes que obtienes, sino por tu capacidad de amar, de servir, y de vivir en armonía con lo divino. En este camino, el ego debe ser trascendido, no alimentado. Porque, al final, no se trata de ver más allá de la realidad física o moverse entre dimensiones. Se trata de ver más allá del ego, y movernos hacia una vida de mayor compasión, paz y sabiduría. Ahora, queremos invitarte a reflexionar. Si has sentido la llamada del camino espiritual, o si te has sentido atraído por estos poderes que hemos mencionado, te invito a hacer una pausa. Pregúntate, ¿cuál es mi verdadera motivación? Si realmente buscas un camino espiritual auténtico, entonces la respuesta no está en obtener poderes ni en experimentar fenómenos sobrenaturales. Está en tu trabajo interior, en tu capacidad de trascender el ego y cultivar la humildad. Al final, el verdadero viaje espiritual no se trata de alcanzar planos astrales o abrir puertas psíquicas. El verdadero viaje es hacia adentro, abrir nuestro corazón a la compasión, vivir con sabiduría, y encontrar la paz interior en medio de la vida cotidiana. Esa es la verdadera visión espiritual, más allá de cualquier poder, más allá de cualquier tercer ojo. Y en ese viaje, no necesitamos poderes para sentirnos conectados con lo divino. Necesitamos pureza, humildad, y un compromiso con lo que realmente importa, vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Así que, si realmente deseas caminar el camino del espíritu verdadero, recuerda, no se trata de los poderes que obtienes, sino del amor que das. No se trata de las dimensiones que visitas, sino de la sabiduría que cultivas en tu corazón. El verdadero viaje siempre ha sido y siempre será hacia adentro. A lo largo de la historia, muchos de los grandes maestros espirituales han advertido sobre el peligro de distraerse con los poderes místicos. Aunque estos poderes pueden surgir en el camino de ciertos buscadores, no son un indicador de verdadera evolución espiritual. De hecho, grandes figuras, como Jiddu Krishnamurti, dejaron claro que estos fenómenos no son más que trampas del ego que pueden desviar a una persona del verdadero propósito espiritual. Krishnamurti, un influyente maestro espiritual del siglo XX, expresó con claridad que la búsqueda de poderes psíquicos o habilidades místicas es un obstáculo en el desarrollo espiritual auténtico. Para él, el verdadero progreso espiritual no se encuentra en las capacidades sobrenaturales, sino en la claridad mental, la paz interior y la libertad del ego.
Señaló que, al buscar fenómenos extraordinarios, el buscador a menudo pierde de vista lo más importante, la comprensión profunda de uno mismo y la naturaleza de la conciencia. En palabras de Krishnamurti, la verdad es un país sin caminos. Esto significa que la verdad no puede ser alcanzada siguiendo técnicas para adquirir poderes o buscando experiencias espectaculares. El camino a la verdad no tiene atajos, es un proceso de descubrimiento interior y purificación mental y emocional. Este tipo de advertencias no son exclusivas de Krishnamurti. Francisco de Asís, o Buda, en las enseñanzas budistas, también habló sobre los poderes místicos, conocidos como los Siddhis. Aunque reconoció que estos poderes podían surgir de la meditación profunda, advirtió que perseguirlos era un desvío del verdadero camino de la iluminación. Según él, el buscador espiritual debería concentrarse en el dominio de la mente, la compasión y la sabiduría, no en fenómenos externos. Lo que estos maestros nos enseñan es que los poderes místicos, como la telepatía, la telequinesis, el despertar de la Kundalini o la apertura del tercer ojo, pueden fácilmente convertirse en distracciones. Estos fenómenos pueden ser fascinantes, pero en última instancia, nos alejan de lo que realmente importa, nuestra transformación interior. El verdadero trabajo espiritual no está en lo que logramos hacer con nuestras mentes, sino en cómo vivimos nuestras vidas y cómo amamos a los demás. En este camino espiritual, el sentido común es un aliado que rara vez se menciona. En nuestra búsqueda de lo místico y lo extraordinario, a menudo olvidamos que la verdadera espiritualidad es, en muchos sentidos, simple. No necesita de grandes poderes ni de fenómenos sobrenaturales para que una persona viva una vida plena y consciente. Es fácil perderse en la idea de que los poderes psíquicos son una señal de avance espiritual. Pero la realidad es que una vida espiritual auténtica se mide en pequeños actos de amor, en la capacidad de perdonar, en la paz interna que cultivamos día a día. Ser una mejor persona no requiere poderes especiales, requiere disciplina, compasión y sabiduría. Si el verdadero crecimiento espiritual está en el corazón y en la mente, entonces es ahí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Para aquellos que desean avanzar en su camino espiritual, el verdadero reto no está en abrir el tercer ojo o en experimentar planos astrales, sino en desarrollar la capacidad de amar sin condiciones, de vivir con integridad, y de cultivar la paz interna en medio de las dificultades de la vida cotidiana. No necesitas telequinesis para mover un objeto. Lo que realmente necesitas es la sabiduría para mover tu corazón hacia la compasión y el perdón. El deseo de adquirir poderes místicos, como la telequinesis, la telepatía o el control del tercer ojo, es solo una de las formas en las que el ego nos engaña en el camino espiritual. Pero no es la única. De hecho, el ego también nos atrapa en otros niveles más cotidianos y mundanos. En nuestra sociedad moderna, los poderes que más perseguimos no son necesariamente psíquicos, son la fama, el poder social y la obsesiva riqueza material. Si lo piensas, estos también son trampas del ego. Buscamos reconocimiento en nuestra carrera, admiración de los demás o el control sobre nuestras circunstancias, creyendo que al obtener estas cosas, encontraremos satisfacción y plenitud. Pero lo que muchas veces ignoramos es que, al igual que los poderes místicos, estos logros externos no nos traen la verdadera paz interna ni el crecimiento espiritual. Al contrario, nos alejan aún más de lo que realmente importa. Al perseguir la fama, el poder o otras metas vanas estamos alimentando el mismo mecanismo interno que busca los poderes psíquicos, el ego. Queremos sentirnos especiales, superiores, o tener una forma de control sobre los demás o sobre nuestra vida. Pero al igual que con los fenómenos espirituales, estos logros externos son solo ilusiones. Ninguno de ellos nos acerca a la verdad ni nos hace mejores seres humanos. Los verdaderos maestros espirituales han dejado claro que la espiritualidad auténtica no tiene nada que ver con estos deseos. Al igual que la fama o el poder sobre otros, los poderes espirituales son una distracción del trabajo interior que realmente necesitamos hacer. Servir sin esperar nada a cambio, amar sin buscar reconocimiento, y vivir con humildad y compasión son las señales de un espíritu que está verdaderamente en el camino de la evolución. Lo que importa no es cuán poderosos nos volvamos, ni cuántas personas nos admiran. Lo que realmente importa es nuestra capacidad de transformar nuestro ser,
de trascender el ego y vivir de una manera que refleje la paz, el amor y la sabiduría. Al final, ni los poderes místicos ni los logros materiales pueden darnos eso. La verdadera satisfacción viene de servir sin esperar nada a cambio, y de vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Gracias por acompañarnos en este episodio en Consciencia Estelar del siglo XXI. Esperamos que estas reflexiones te ayuden a encontrar un sentido más profundo y auténtico en tu búsqueda espiritual. Recuerda, el verdadero poder no está en los fenómenos místicos, sino en la transformación interna y en el amor que das a lo largo de tu camino. Hasta pronto.